atentamente el mensaje de Dios que cambiará su vida. Pueblo de Dios, bendiciones en esta noche. Pastor Víctor Velázquez, juntamente con mi hermano George Verduzco, estamos aquí en cabina en vivo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta semana. Una semana que legalmente es una semana donde vamos a estar dentro de pocos días celebrando el Día de Acción de Gracias. Y por eso pues, le agradecemos al Señor también el poder estar en esta noche, en este lugar. Yo le digo a mis hermanos que muchas veces la gente le ha cambiado el Día de Acción de Gracias y ahora muchos le llaman el Turkey Day, el Día del Turkey, dicen el Día del Pavo. Y se les olvida legalmente, ¿verdad?, que ese día no es el Día del Pavo, es el Día de Acción de Gracias. Amén. Claro que lo celebramos, ¿verdad?, matando un pavo, pero es un día de acción de gracias. Y como le digo, pues en esta noche queremos compartir la palabra con ustedes y quisiéramos continuar platicando acerca de los defectos sacerdotales, los defectos que impedían a los sacerdotes el poder oficiar o ministrar delante de la presencia del Señor. Entonces vamos a ver nuestro texto en esta noche, nuestro texto base. Levíticos 21:18 dice: porque ningún varón en el cual hubiere falta se acercará, varón ciego o cojo o falto o sobrado. Mire qué tremendo. Entonces, ese tema, hermano, lo vamos a estar viendo de diferentes maneras. Una de ellas es que el sacerdote no debía de tener conceptos equivocados de sí mismo. Porque cuando vemos que la palabra dice que el sacerdote no podía ser falto o sobrado, entonces tenemos que nosotros aplicarlo en este tiempo. ¿Qué es que el sacerdote fuera falto? ¿O qué es que el sacerdote fuera sobrado? En otras versiones dice incluso mutilado. Entonces, el ser sobrado nos habla de gente arrogante, de gente altiva, de gente prepotente, de gente muchas veces orgullosa, altiva, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que a veces cuando uno ve a gente que se le subió el éxito, se le subió tal vez, ¿verdad?, algún logro, decimos, oh, está sobrado, decimos, ese está sobrado. Pero cuando eso es, le digo, el sacerdote sobrado. Pero el otro es el sacerdote falto. Y el sacerdote falto nos habla de gente, de almas, que están o han sido dañadas con complejos. Y de alguna manera tienen una bajo autoestima de sí mismos. Entonces son los dos extremos. Por un lado la gente altiva, arrogante, y por otro lado le digo los acomplejados. El sacerdote no podía ser ni sobrado, ni podía ser falto. Pero muchas veces esta gente que es falta de autoestima, es gente que de alguna manera fue dañada o pudo haber sido mutilada en sus sentimientos y no puede desenvolverse con libertad. Usted conoce a mucha gente que no se puede desenvolver en la vida, ¿verdad? Son gente con muchos, pero muchos complejos. Pero le digo, muchas veces esos complejos pueden ser daños que traen desde niños. Pueden ser almas que han sido dañadas desde su infancia. Y para eso vamos a ver 2 Corintios capítulo 6 y verso 11. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños.
vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Mire qué tremendo, porque aquí Pablo está hablando precisamente de gente que desafortunadamente no se puede desarrollar, no tiene la libertad de desarrollarse. Y usted, le digo, ve gente que muchas veces no puede abrir su corazón. Muchas veces hay gente que se aparta, mucha gente está encerrada en sí mismo y no tiene desarrollo, no puede convivir con otros, no puede convivir con su misma familia, no puede convivir con sus hijos, no tiene desarrollo ni siquiera con su misma pareja, pero muchas veces es porque están limitados internamente. Por eso Pablo habla a los corintios y les dice, nosotros no estamos limitados, nuestra boca os ha hablado con franqueza y nuestro corazón se ha abierto de par en par. Entonces a veces hay que ser franco con la gente y hacerle ver la realidad de su problema. Pero él les dice a los corintios, no estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados en vuestros sentimientos. Entonces hay gente que trae sentimientos de complejo, sentimientos de inferioridad que no les permite, le digo, desarrollarse en este mundo. Pero lo triste es que aún gente ya cristiana puede ser que haya sido mutilada y ahora ya no se desarrolla en el reino. Yo veo gente muchas veces en Cristo Jesús que desafortunadamente fue dañada, fue afectada y debe de ser sanada porque ya no se pudo desarrollar. Entonces vemos en la Escritura que hay gente que pudo haber sido mutilada por un ministro. Hay ministros que son mutiladores del cuerpo de Cristo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en algún momentito Pedro, por su falta de control en su carácter, era una persona que no hacía bien, sino que hacía daño. Y nosotros lo podemos ver en San Juan capítulo 18 y verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mire cómo Pedro mutiló a este hombre llamado Malco, que era un siervo del sumo sacerdote. Pero Pedro usó la espada que él tenía para mutilar. Y nosotros sabemos que ahora la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y muchos de nosotros podemos usar la palabra no para edificar, sino para mutilar a otros. Y hay gente que muchas veces cree que se sube al púlpito para mutilar gente, para dañar gente. Y nosotros no debemos de usar nunca jamás el púlpito para mutilar gente. Nosotros debemos de usar el púlpito y la espada de la palabra de Dios para edificar a la gente, para ser de bendición a la gente. Pero este siervo quedó mutilado por este personaje llamado Pedro. Pero dice que era un siervo del sumo sacerdote. Y por eso es que nosotros incluso como pastores, como líderes, debemos de aprender cómo tratar con los servidores de la iglesia, con la gente que muchas veces nos ayuda en el servicio, en la obra. Hay gente que muchas veces ya no quiere servir a Dios, ya no quiere servir como mujer, como maestro, o en las diferentes áreas de la iglesia, porque ha sido tratada mal, ha sido mutilada desafortunadamente por un coordinador, por un pastor, por un líder que desafortunadamente no tiene control
sobre su carácter y está sobrado. Es una persona, le digo, que es hasta a veces corajudo, enojón y todo eso, y trae daño al cuerpo de Cristo. Pero eso nosotros leemos en Filipenses, que Pablo le decía al pueblo, en Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Oiga esto. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Dice, guardaos de los malos obreros. Hay gente que piensa que está haciendo la obra para Dios, pero legalmente son malos obreros. No están haciendo las cosas como se deben de hacer, y al contrario, están mutilando el cuerpo de Cristo, así como Pedro en su momento estaba mutilando. Pedro era discípulo del mocha orejas, ¿verdad? Mochaba orejas el hermano Pedrito a estas alturas. Y aquí dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Amén. Yo no quisiera, ni quiero, ni deseo ser un mutilador del cuerpo. Ni deseo que Jorge, que me acompaña, sea un mutilador del cuerpo. Nosotros queremos ser de bendición al cuerpo de Cristo. Amén. Y trasladar, le digo, una palabra con unción, con bendición. Y si algún día tenemos que hacer un corte, no lo vamos a hacer para mutilar. Vamos a hacer el corte como dice la palabra, que nosotros debemos de trazar la palabra de Dios con precisión. Amén. Hacer trazos de la palabra precisos, hermosos, ¿verdad? Que llegue a las áreas que necesitan muchas veces ser ministradas, pero sin mutilar. Amén. ¿Verdad? Sino que ni siquiera quede huella del corte que se hizo, ¿verdad? De la precisión con la cual se usó precisamente la palabra del Señor. Amén. Pero nosotros los mutiladores los vemos, y los vemos muchas veces, le digo, aún en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 49 y verso 6, se habla de 2 mutiladores del cuerpo. 2 mutiladores. Estos eran hijos precisamente de Jacob. Amén. Pero estos 2 mutiladores, creo que uno era Leví y el otro se llamaba Simeón. Simeón y Leví. Dice que sus armas eran armas de violencia. Entonces eran hombres violentos, eran ministros violentos. Y nosotros tenemos que tener cuidado como ministros de no ser violentos y no violentar al cuerpo de Cristo. Amén. A veces nosotros hacemos abuso de autoridad. Así es. Tenemos que tener cuidado de no hacer abuso de autoridad. Entonces, cuando leemos Génesis 49:6, miren lo que dice precisamente el padre Jacob a estos 2 hijos llamados, le digo, Simeón y Leví. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres, y por capricho mutilaron bueyes. Mire qué tremendo. Oiga esto, por favor. Pero mire, a veces nosotros mismos, con nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportamiento, nosotros hacemos que las ovejas se alejen de la congregación. Amén. Porque aquí dice que Jacob dijo, no quiero participar de sus reuniones. Y si lo que yo deseo y anhelo es al contrario, que la gente desee participar de nuestras reuniones, de nuestros cultos. Amén. Y que sepa que va a ir a la congregación a recibir un mensaje de bendición, a recibir una palabra de edificación. Pero aquí Jacob dice, yo no quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque estos en su furor, cuando se enojaron, fueron capaces de matar hombres. Y por capricho, mire qué triste es que haya gente que por capricho va a hacer daño. Amén. Y por capricho, dice, mutilaron bueyes.
Y usted sabe que los bueyes representan gente que trabaja en la obra. Amén. Gente que desarrolla la obra de Dios. Pero aquí dice que estaban mutilando a los bueyes. Pero mire otro mutilador del cuerpo. Jueces capítulo 1 y verso 7. Y dijo Adonibesec, 70 reyes con las extremidades de sus manos y las extremidades de sus pies mutilados, habían recogiendo lo que había debajo de mi mesa. Según pues he hecho, así me ha pagado Dios. Y llévenle a Jerusalén, y murió allí. Mire, aquí se habla de este rey cananeo llamado Adonibesec. Pero este Adonibesec era enemigo del pueblo de Dios. Amén. Y cuando él, no solamente enemigo del pueblo de Dios, sino de los reyes que estaban alrededor, ¿verdad?, de él, dice que cuando él agarraba a un rey, lo que él hacía era que lo mutilaba. Le cortaba las extremidades de sus manos y las extremidades de sus pies. Entonces, legalmente, le digo, los mutilaba para que ya no se desarrollaran, y aquellos reyes pasaron a comer migajas debajo de su mesa. Entonces es peligroso, porque nosotros ahora somos reyes y sacerdotes. Amén. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos mutilen, Amén. que no nos vayan a mutilar, para que no nos vayan a limitar. Yo no quiero ser un rey mutilado, pero como les digo, tampoco yo quiero ser un mutilador de reyes. No sé qué puedes decir de esto, Jorge. Amén. Sí, pastor, así como usted decía, creo que es importante ver y investigar nuestra vida, especialmente si estamos en un liderazgo, especialmente si estamos mayor, si los que están en un pastorado, ver que no estemos mutilando el cuerpo. A veces pensamos que así debe de ser el evangelio, la predicación, así golpeando a la gente, y no es así. A veces tenemos que darnos cuenta que no es así. Muchas veces herimos a la gente en nuestro liderazgo, muchas veces, como usted decía, por nuestro carácter, que a veces decimos, pues así nací, así soy, así voy a morir. Hay gente que dice así y tiene un carácter que a veces es explosivo, a veces aguarda todo lo que le hacen, y cuando siente, explota y daña a la persona que está delante de ellos. Claro. Y lo tremendo es que, como te digo, ¿verdad?, nosotros como sacerdotes que queremos ministrar delante de Dios, no podemos ser ni sobrados, ni podemos ser faltos. Amén. ¿Verdad? Entonces hay mucha gente que está sobrada, y hay mucha gente que desafortunadamente está falta, está acomplejada, y el otro tiene autosuficiencia. Entonces vemos que el autosuficiente en una figura era precisamente Pedro. Pedro, como era autosuficiente, él usaba la espada a su antojo. Amén. Y era mutilador del cuerpo. Legalmente la espada era la espada de Pedro, no era la espada del Espíritu. Amén. Y nosotros debemos, para usar la palabra de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Así es. Para poder trasladar la palabra de Dios con guianza y, como le decía, con precisión. Amén. Pero el acomplejado, un sacerdote acomplejado, lo vamos a ver en figura en la persona precisamente de Moisés. Amén. Pero les digo, va a depender mucho de nosotros que lo entendamos. El consejo de Pablo es en el libro de Romanos capítulo 12 y verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire qué tremendo. Que no tenga más alto concepto de sí. Amén. Que el que debe de tener.
Entonces usted se da cuenta que hay gente que tiene muchas veces un concepto de sí mismo, que se cree la última Coca-Cola en el desierto. Amén, así es. Se cree, como decimos allá en mi país, la mamá de los pollitos, ¿verdad? En otros lados, en México decíamos, se cree la mamá de Tarzán. En otras palabras, es una persona sobrada, que tiene un concepto de sí mismo, y como dice que tiene un alto concepto de sí mismo, pero en un sentido de prepotencia, de arrogancia y de altivez. Y por eso mira a los demás de arriba para abajo. Amén. Y los ve incluso con desprecio. Entonces Romanos 12:16 sigue diciendo Pablo en el mismo concepto. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Mire que no seáis altivos, sino que le dice que si tienes problemas de altivez, de que eres sobrado, yo te aconsejo que condesciendas, que bajes pues. Y yo creo que si nosotros queremos ser usados por Dios y ser buenos sacerdotes, nosotros tenemos que entender lo que entendió Juan el Bautista, que dijo que era necesario que Cristo creciera y que Él menguara. Amén. Hay veces que nosotros, no hay veces, nosotros tenemos que aprender a menguar y tenemos que aprender a ser altivos y no ser arrogantes, orgullosos ni prepotentes. La palabra altivo o altanero dice que es una expresión que indica la manía y locura de los hombres por elevarse sobre los demás. Amén. Una persona altiva, altanera, es el que se quiere elevar sobre los demás y quiere dominarlos, humillarlos y abatirlos. Amén. Qué triste. Y a veces, ¿sabe cuándo a veces la gente se vuelve orgullosa, altiva y arrogante? Cuando muchas veces llega a una posición. Así es. Mírelo usted y se va a dar cuenta. Alguien de repente era un simple obrero en el trabajo, pero lo ascienden de posición y le dan la posición de jefe o la posición de supervisor, y esa persona se vuelve inaguantable, porque se vuelve, le digo, una persona que va a humillar a los demás, los va a humillar y los va a querer dominar de una manera con altivez pues y con arrogancia. Pero Eclesiastés 7:16 nos dice: no seáis demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque ¿por qué has de destruirte? Mire qué tremendo. Mire esto. Le dice: no sea sabio en exceso. En otras palabras, no sea sobrado. Amén. Mire, hermano, y usted no me dejará mentir, que a veces usted se topa con gente que es sábelo toda. Amén. Es sábelo todo. De todo lo sabe. Y es más, a veces ni siquiera deja hablar a otros. Amén. Porque como es sábelo todo, entonces siempre quiere salir en caballo blanco y siempre tiene la razón, aunque no la tenga. Así es. Porque es una persona que es sabia en exceso. Pero ¿qué dice? ¿Por qué has de destruirte? Porque al final Dios no quiere sacerdotes sobrados. Dios no quiere sacerdotes sabios en exceso. Entonces Dios nos va a tener que tratar. Y muchas veces cuando nosotros somos ese tipo de sacerdotes sobrados o acomplejados, mire por favor, no agradamos a Dios. Lucas capítulo 18 y verso 9 nos habla precisamente de un personaje que fue delante de Dios, pero fue sobrado. Y mire lo que dice ese versículo. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Oiga esto, confiaban en sí mismos como justos.
y despreciaban. El problema es que ellos se creían más que todos, pues. Y entonces la persona, le digo, que es arrogante, altiva, orgullosa, prepotente, termina despreciando a los demás. Pero aquí estamos hablando de alguien que tenía ese problema dentro del templo del Señor. Así es. Entonces dice la Escritura, sigue leyendo, por favor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Oiga cómo se presenta delante de Dios, con una arrogancia, una altivez, como diciéndole a Dios: conmigo te sacaste la lotería. Yo soy legalmente la última Coca-Cola en el desierto, porque yo no soy como los demás hombres. Y entonces empieza a hablar de los demás hombres, dice estafadores, injustos, adúlteros. Y luego mira al que está a la par y lo vio de arriba para abajo y le dice, hermano, qué tremendo. Dice, ¿dónde estaba? Perdón, disculpe. Dice, estafadores, injustos, adúlteros. Ni aún como este recaudador de impuestos. Y mire cómo le empieza a presumir a Dios, pues. Mire cómo empieza a presumir lo que él hacía. Yo ayuno 2 veces. Qué bueno es ayunar. Ayunar es bueno, qué bueno. Pero si va a ser para enorgullecerte, volverte orgulloso, arrogante y prepotente, tu ayuno se vuelve abominación. Así es. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Será que diezmar es malo? No. Si usted me pregunta a mí, ¿a usted le gustaría tener ese tipo de ovejas? Claro, yo quisiera tener ovejas que ayunaran y que diezmaran, pero no a esta manera. Amén. No a esta manera. Quisiera ovejas que ayunen, que diezmen, porque dice que también no solamente hacía eso, sino que, si no me equivoco, también decía por ahí que oraba, ¿va? Pero dice el verso 13, Jorgito. Dice, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Aleluya, mire qué lindo. Entonces, yo no quiero ser un sacerdote sobrado, arrogante, altivo, porque entonces Dios me va a tratar. Amén. Y a veces, hermano amado, cuando Dios lo humilla a uno, sabe dónde golpearte, dónde darte, ¿verdad? Para que se te bajen los humos, ¿verdad? Porque le digo, hay gente que tiene conceptos de sí mismo que son sobrados. Mire este concepto que habla Isaías capítulo 65 y verso 5. ¿Qué dicen? Quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Mire, el Señor le está hablando al pueblo de Israel y le dice que hay gente dentro de ellos que es tan orgullosa, tan creída, tan altiva, que se creen los más puros de todo el pueblo. Y entonces dice que hasta despreciaban a los demás y les decía: quédate donde estás, no te acerques a mí. Mire, hermano, yo he conocido y he oído de pastores que no quieren ni siquiera que los toquen, porque dice que son los ungidos del Señor, los supersantos, y que si los tocan los van a contaminar. Usted conoce gente que ni siquiera le da la mano a nadie, ni siquiera permite que le den un abrazo, porque dicen, no, es que yo soy muy santo. Ya quieren que les digan su santidad.
Ya si quiere usted como pastor que le digan su santidad, y ya parece que se está pasando al otro lugar, va, donde hay uno que le llama su santidad. Pero aquí dice, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Pero ahora miren la respuesta de Dios. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Como quien dice, detesto esta actitud, porque el humo en la nariz usted no lo soporta. Así es. No lo soporta. Entonces, eso es lo que el Señor está tratando de dar a entender. En el mismo concepto dice Lucas 16:15.
Primera de Samuel 18:18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Oiga, entonces David por poco pierde la oportunidad de casarse con la hija del rey, porque él decía, ¿quién soy yo? Y usted sabe que hay muchachos que no se casan porque tienen complejos de inferioridad, a veces tienen complejos de que están feos, están feos, pero la mera verdad son complejos. Así es. Porque para todo feo hay una fea. Así. ¿Verdad? O sea, usted no se preocupe, hombre. Siempre Dios le va a bendecir y va a encontrar a alguien, pero a veces el complejo de fealdad le hace a uno perder oportunidades. Así es. Fíjese que cuando yo era joven, ahora estoy joven, pero antes era más joven, yo tenía complejos y me sentía feo. Hasta que un día me vi en el espejo y dije, no, el diablo me está engañando. No se crea, es una broma. Pero me sentía feo. Y no tenía la capacidad de poder entablar una relación con nadie. Porque me sentía feo, incapaz. Cuando vine a Cristo, el Señor ministró mi alma. Yo le confesé un día al Señor orando. Le dije que me sanara mi corazón porque yo tenía complejos. Y el Señor me sanó. Amén. Y de ahí en adelante empecé a creerle a Dios y empecé a creer en mí mismo que yo tenía de parte de Dios la bendición y que yo podía casarme con la muchacha más bonita. Amén. Y mire, así es. Aquí está, Jorge es mi cuñado. Jorge es mi cuñado. Y no me dejará mentir que mi esposa está bien bonita. Así es. Preciosa. Amén. Jamás te vale que digas que sí. Es preciosa. Mi esposa es bien hermosa. Amén. De veras. Pero le digo, si yo hubiera quedado acomplejado con esa inferioridad, quizás nunca la hubiera conquistado. Pero gracias a Dios, le digo, todo eso salió de mí y la pude conquistar. Amén. Entonces, otra cosa que tenía Moisés, porque ya se me está yendo el tiempo, es que él se sentía incompetente para responder, para hablar. Así es. Éxodo 3:13. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Oiga, él tenía temor de no poder responder, de no saber qué responder. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos que entender que nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia dice que el Señor dijo que Él nos daría palabras y sabiduría. Amén. La cual, dice, no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opongan. Amén. Entonces, Dios te quiere sacar de todo complejo. Pero le digo, Moisés también tenía el problema de que como había enfrentado la primera vez el rechazo, su alma quedó marcada por ese rechazo de la primera vez que él quiso ir a ayudar a sus hermanos. Y dice Éxodo capítulo 4 y verso 1. Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, ¿no se te ha aparecido el Señor? Mire qué tremendo, mire esa inseguridad que tenía hermano Moisés. Por eso Dios lo tenía que sanar, Dios lo tenía que ministrar, porque él tenía complejo de inferioridad. Y entonces él decía, no me van a creer, no me van a escuchar, porque quizás digan, la inseguridad era demasiado grande en la persona de Moisés. Pero mire, por favor, yo quisiera ir concluyendo por causa del tiempo. Vamos a ver que también tenía
el complejo o el temor de hablar en público. Usted no ha visto gente que usted le dice, le da el micrófono y le dice, de unas palabras, ay, no, dice, y empieza a cruzar los pies y empieza, ¿verdad? Y se pone todo nervioso, hermano, y tiene problemas para desarrollarse en público. Ese era Moisés. Así es. Dice Éxodo 4:10. Entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. Pero espérame, nunca he sido hombre elocuente. Pero ¿qué leímos que decía Éxodo? Que era un hombre poderoso en palabras. Pero él tenía problemas internos, digamos. Elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados. Mira, ni ayer ni en tiempos pasados era poderoso. En la universidad egipcia. Así es. El tipo era un declamador, era poderoso en palabras en la universidad egipcia. Sigamos. Ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Mire lo que él pensaba de sí mismo, Wow. que era tartamudo y que era torpe de lengua. Y no es cierto. Ahora, miremos Jeremías 1:6 para que se dé cuenta que muchas veces Dios tiene que trabajar con nosotros. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mire, mi querido Radio Escucha, el tiempo se nos ha acabado desafortunadamente, pero yo le quiero dejar este versículo en la palabra, porque Dios en su palabra prometió que Él iba a enderezar nuestra vida, y Él prometió que si usted estaba sobrado, Él lo iba, hermano amado, a poner en su nivel correcto. Y si usted está falto, tiene baja autoestima, Él lo iba a ayudar. Dice Lucas 3:5, todo valle será rellenado. Amén. Y todo monte y collado será rebajado. Porque el valle nos habla precisamente de esos barrancos que hay muchas veces en el corazón, en el alma del ser humano, pero el Señor dijo será rellenado. Y todo monte, eso nos habla de la altivez, será rebajado. Lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Dice la versión Jerusalén, todo barranco será rellenado y todo monte y colina será rebajado. Entonces en esta noche, Padre, oramos por aquellos que nos están escuchando, aquellos que tal vez están, Señor, viviendo en altivez, en orgullo, en arrogancia. Te suplicamos que en esta noche, Señor, la palabra les sea de bendición y ellos puedan, Señor, entender que tú no, Señor amado, al orgulloso, al arrogante, al altivo, lo ves de lejos. Y que debemos de aprender a humillarnos. Debemos de aprender, Señor, a no ser sacerdotes sobrados. Pero si hay sacerdotes también con complejos de inferioridad, yo oro por ellos, para que en esta noche ese Señor, esa alma, sea sanada y todo complejo de inferioridad sea quitado en el nombre de Jesús. Querido Radio Escucha, somos la Iglesia de Cristo Miel, aquí en la ciudad de Las Vegas. Mi nombre es el pastor Víctor Velázquez. Mi número de teléfono es 702-419-7875. 702-419-7875. Nuestra iglesia está ubicada en el 920 East Sahara, entre la Maryland y la Comercio. Nuestros servicios sábados 7 p.m. y domingos 11 a.m. Y te invitamos a que nos escuches el próximo día miércoles a las 6 de la tarde y el viernes también estaremos nuevamente con un programa pregrabado
Que se despida mi hermano Jorge. Amén. Les deseamos bendiciones, amados escuchas, amados amigos que nos escuchan. Les deseamos bendiciones desde aquí de las cabinas. Que tengan una semana bendecida. Bendiciones y nos vemos en el próximo programa. Y ya sabes, estás escuchando La Verdad Radio. Una bendición para tu vida. Hoy no saludaron a nadie, ¿verdad? No. Se me olvidó que tenía que saludar a mi mamá.